Bien, hermanos, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo el lugar y el momento en la cual usted podrá ver este video por esta plataforma de YouTube. Aquí en este programa, Desenterrando la Doctrina Apostólica, con el hermano Joan Kelly, discípulo del Mesías y retenedor de sus sanas enseñanzas o doctrina, las cuales enseñaron sus apóstoles. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa. Hoy venimos a hablar de algo sumamente importante. ¿Cómo saber cuál es la congregación correcta? ¿Cómo debo saber qué congregación es correcta y actúa mediante la verdad de las Escrituras? Porque hay miles de congregaciones de diferentes denominaciones. Entonces, cuando usted le viene a predicar el mensaje de salvación, usted, al no saber cómo operan bíblicamente las iglesias o las congregaciones de hoy, como usted no sabe si operan de manera bíblica, usted pues no le importa, sino que inmediatamente le predicaron, le dicen, bueno, ahora debes de congregarte en una iglesia o en un templo donde se predica la palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿De qué palabra usted me está hablando? ¿De la de Cristo y sus apóstoles? Ok, muy bien, pues vamos hacia allá. Pero esto, al parecer, debía de ser lo primero hoy día. Porque cuando usted se convierte, usted no sabe qué enseñanza va a recibir. Si es una enseñanza correcta o es una enseñanza falsa. Usted lo que quiere es perseverar en su nuevo cambio de vida, porque usted le ha entregado su corazón, su vida y su alma al Señor. Entonces, aquí en este programa le vamos a mostrar a ustedes dónde debo congregarme una vez yo acepte al Mesías. Bien, lo primero es que cuando a usted le predican el Evangelio, ya sea en el nombre de Jesús o de Yeshua, usted debe tener claro que, aunque el nombre Jesús no es el correcto nombre del Mesías, pero usted entiende que usted le ha entregado su vida al Hijo de Dios, a aquel que dio su vida en la cruz o en el madero por el mundo entero, como así a usted se le ha enseñado. Entonces, ¿cómo saber si esta congregación que está en la esquina de mi casa es la correcta? ¿Cómo saber si esa persevera en la doctrina? ¿Cómo saber si la que está a 2 esquinas más de mi casa es la correcta? Pues quédate aquí para que tengas la correcta información y tengas una mentalidad de qué hacer cuando te conviertas. Así que aquí estamos. Bien, lo primero es que la asamblea que vemos en las Escrituras, las iglesias primitivas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y si no perseveraban en esta doctrina, pues verdaderamente es como si te quitasen la salvación, si te la arrancaran otra vez. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que perseverar en una doctrina diferente a la de Cristo
es sinónimo de que tú no tienes a Dios ni al Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Y yo, sabiendo la correcta doctrina que está aquí en las Escrituras, enseñada, en este caso, por el apóstol Pablo o Shaul, si no persevero en esta doctrina, estoy perdido, ando deambulante, soy como un vagabundo por el mundo. Cuando usted vea, porque la va a ver, una congregación donde haya una pastora como líder, corra de ahí. Esa no es la verdadera asamblea de Cristo. ¿Por qué no es la verdadera asamblea de Cristo donde hay una mujer como pastora pastoreando la asamblea o la congregación? Simplemente porque en las Escrituras que enseñaron los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, si usted se va a 1 Corintios capítulo 14, verso 33 en adelante, vamos a ver las instrucciones que las mujeres en dicha congregación deben de perseverar. ¿En cuáles instrucciones? ¿Cuáles son, cuál es la guía que a las mujeres en la congregación se le dio a perseverar por el apóstol Pablo? 1 Corintios, capítulo 14, verso 33 al 38. Vamos a leer la nueva versión internacional. Usted puede leer cualquiera, pero para que estemos en coinonía, para que andemos en la misma guía, lea la nueva versión internacional. Dice así: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Vamos a ir aclarando palabra por palabra, texto por texto. ¿Qué significa cuando dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz? Significa que en la congregación de su Hijo, en las congregaciones de diferentes pueblos, de diferentes países, por ejemplo, a las congregaciones de República Dominicana, Él no va a enseñarle algo diferente a la congregación de Haití o a las congregaciones de Haití. Como tampoco les va a enseñar una doctrina diferente a las congregaciones de los Estados Unidos y otra a las congregaciones de México. Un mismo mandamiento para todas las pequeñas congregaciones del mundo, que al final son una sola asamblea, son un solo cuerpo, por ende, una sola enseñanza. Verso, el mismo 33. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Fíjese, muchos pueden decir que este mandamiento solo aplicaba para la iglesia de Corinto porque era la única iglesia donde las mujeres desobedecían, donde las mujeres no captaban las instrucciones, donde las mujeres hacían lo que le dé la gana. Y en cierto punto tienen razón. ¿En qué tienen razón? Que ciertamente esa era la única asamblea, al parecer, donde las mujeres no perseveraban en las instrucciones. Pero si se fija bien, en las últimas palabras del verso 33, ¿qué dice? Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres en las demás congregaciones? Que las mujeres guarden silencio. Que las mujeres guardan silencio. Y están sujetas a la ley, que están sujetas a la palabra.
Entonces, a la iglesia de Corinto, que es la única que persevera en el problema, ¿qué se le dice? Que actúen, que las mujeres actúen como las demás congregaciones, que estén sujetas a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios, no a las leyes del mundo, no a las leyes de cada nación, porque la asamblea, antes de obedecer las leyes del mundo, primero debe obedecer la ley de Dios. ¿Comprendió? Sigamos leyendo. El 35. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la congregación. Las mujeres deben guardar silencio, porque las mujeres tienen una sentencia desde Génesis 3:16 por parte del Creador. Una sentencia donde al hombre se le dio el dominio de enseñorearse de su esposa mientras están casados. ¿Comprende? O sea, el hombre es la cabeza del hogar, la cabeza de la esposa y la cabeza de los hijos. Así como de igual manera la cabeza de Cristo es Dios y éste está sujeto al Padre. Por ende, el cuerpo, que ahora es la iglesia, debe someterse a la cabeza que es Cristo. De igual manera, las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Verso 36. Pregunta el apóstol: ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Y aquí ahora en el verso 37 se va a caer el argumento cuando usted habla estas cosas con algunos hermanos de diferentes congregaciones, que ellos, aparte de decirte que eso solamente era un mandamiento para la iglesia de Corinto, ahora te dicen que eso fue el apóstol Pablo que escribió eso, que esto no era un mandamiento de Dios, que esto no procedía de Dios, que Pablo era un machista, que Pablo era un loco. Así lo han tildado muchas personas. Ahora, ¿qué dice el verso 37? Para sacar de dudas a muchas personas y derrumbar este argumento de que esto era una iniciativa del apóstol Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, o sea, si alguno se cree muy cristiano, si alguno se cree muy profeta o muy ungido de Dios, reconozca que esto que les escribo es mandamiento del Señor, no mío, del Señor, de nuestra cabeza. Él fue que mandó a que yo escribiera esto para las mujeres cristianas que pertenecen a su cuerpo. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. O sea, que cualquiera que venga diciéndote que no, que esto no es así, que esto es asado, que no, que esto es de esta manera y no como el apóstol Pablo lo escribió, tampoco él será reconocido. Pero ¿por quién él no será reconocido? Por la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si usted viene con una doctrina diferente, usted no es reconocido por el Mesías. Esta es una respuesta, esta es una de las cualidades por la cual usted, cuando se convierte, que quiere servir al Mesías y está buscando una congregación o una iglesia, si usted ve que es una mujer como pastora, ahí no se congregue, no se meta allí. Otra cualidad donde usted no debe congregarse cuando se convierte al Mesías, cuando quiere agradarle a él, donde usted vea una congregación donde hay un solo hombre como pastor. Ah, no, la iglesia del pastor fulano de tal. Ah, no, la iglesia del reverendo tal. Hasta en eso las personas están equivocados y no asimilan cuando dicen la iglesia de fulano de tal, o la iglesia de Perencejo,
o la iglesia de Sutanejo. La iglesia no es de ningún hombre. La asamblea es de Cristo. Por lo tanto, ese es el nombre de la asamblea. Donde usted vea congregaciones con este modelo de un hombre como el único líder, ahí tampoco es. ¿Por qué? Porque esto no es lo que dice las Escrituras. ¿Qué fue constituido en cada asamblea? ¿Quiénes fueron constituidos en cada asamblea? Para que la pastoreen, para que la sanen en el nombre del Mesías de cualquier enfermedad. Un cuerpo de ancianos, o sea, más de 2 o 3, nunca un solo. El Mesías jamás, a través de los apóstoles, mandó a constituir a un solo hombre como pastor de la congregación. No, Señor. Él no mandó eso. Vamos a ver entonces a quienes el Mesías, a través de sus apóstoles, constituyó en cada asamblea para que la pastoreen. Hechos, capítulo 14, verso 23. Usted puede leerlo desde el 21 hasta el 23. Dice, en cada asamblea nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron ¿a quién? A la cabeza de la iglesia, que es el Señor Cristo, en quien habían creído. Nombraron ancianos. ¿Para qué nombraron ancianos? Vamos a leer el capítulo 20 de ese mismo libro, el verso 28. Dice así, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, o sea, está hablando aquí con el cuerpo de ancianos, sobre el cual el Espíritu del Creador los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. O sea, a este cuerpo de ancianos es a quien el Espíritu del Creador, el mismo Mesías, el mismo Dios, puso en su congregación para que la pastoreen. Nunca un solo hombre. Por eso los apóstoles, cuando iban a llamar a alguna asamblea la atención para que hicieran lo correcto o para que hicieran cualquier cosa, iban directamente con la directiva, con este grupo de ancianos que son la autoridad puesta por Dios, son los gobernantes para cuidar, para pastorear la iglesia de Dios, la asamblea del Mesías. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17? Escuchen, esto es una de las diferencias o una de las cualidades que usted debe saber cuando está buscando una congregación para reunirse a hacer lo que Dios manda, a reunirse con sus hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice claramente, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia sean dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Aquí también se confirma que los maestros de cada congregación es el cuerpo de ancianos. Si usted lee en la versión Reina Valera u otras versiones, va a ver que en esa cita dice, los ancianos que gobiernan bien ¿qué? La iglesia, sean tenidos de doble honor, de gran estima, especialmente aquellos que son evangelistas que se encargan de predicar, no dentro de la congregación, sino a las naciones. Y los que tienen el don de maestro, que son los que se encargan para enseñar a los hermanos. También le hace Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Y le hace también en Santiago 5, verso 14 al 15. Un cuerpo de ancianos son los verdaderos pastores para dirigir la congregación, no un solo hombre como pastor. Estas son las dos cualidades más importantes en la cual usted, cuando sentado en su casa,
meditando, decide convertirse o que el Creador lo ha tocado, ya sea que usted se encuentre en su trabajo o en su casa o en cualquier lugar y usted quiere ahora servir, estar en los caminos del Señor, debe tener en cuenta estas dos cosas. Número uno, no meterse a una congregación donde hay una mujer como pastora. Número dos, no meterse en una congregación donde sea un solo hombre como el líder absoluto y dueño. No se meta allí, porque allí no está Dios. Allí no está Dios. Allí esas personas no tienen a Cristo. Por más que usted lo vea hablar en sus supuestas lenguas, por más que usted lo vea llorando y que estén muy sentimental, y por más que usted los escuche en las radios o en cualquier red social o en cualquier programa de televisión, por más que usted lo escuche con una voz de aliento, con como sea, esas personas no tienen a Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. No se meta tampoco en una congregación donde sea un sacerdote también el líder principal. Todo ese organigrama de esas iglesias de hoy no están regidos por la sana doctrina de Cristo, la cual enseñaron sus apóstoles. Estuvo con ustedes su hermano Joan Kelly, discípulo del Mesías y retenedor de sus sanas enseñanzas. Hasta la próxima.